Hola, mi saludo. Soy Ariel Magirena, periodista, especialista en comunicación pública, pero además soy artista para poder abarcar todo el espectro de la comunicación popular. Estoy orgulloso de poder compartir con ustedes este propósito para trabajadores públicos de Santa Cruz, que viene a retomar la idea del presidente Perón de 1952, que interrumpiera el golpe en 1955, cuando propuso una escuela de la función pública que convirtiera a los trabajadores del Estado en servidores conscientes y protagonistas de las soluciones para quienes se ven en la necesidad incómoda de recurrir al Estado para garantizar sus derechos y sus obligaciones. Las dos puntas de una comunidad organizada, solidaria, pacífica y feliz. El propósito de estas clases que tendrán conmigo es adquirir conciencia sobre aquello que ya dominamos, porque es parte de nuestra cultura cotidiana. Todos participamos del fenómeno de la comunicación. No es cosa de especialistas, así que no se asusten porque vamos a trabajar con elementos que usamos todos los días desde que nacimos. Simplemente los vamos a pensar juntos. Lo que sí les recomiendo es que, como tengo mucha información que compartir con ustedes en este video, vayan tomando nota y cualquier cosa me las consultan después. La antropología define al ser humano como comunicante móvil y nos diferencia así de otras especies del reino animal. Nos hacemos a la comunicación desde el mismo momento en que abandonamos el vientre, cuando aún no adquirimos lenguaje. En el momento en que la criatura se expresa en llanto, su entorno, idealmente su mamá, trabaja la interpretación de lo que ese llanto estará diciendo, si es hambre, dolor de panza, paspadura bajo el pañal, una erupción de piel. Pero, ¿qué es la comunicación? La comunicación es un acuerdo. Está definida en esa palabra que refiere común y acción. El hecho común, compartir, coincidir, colaborar. La comunicación es la madre de la comunidad. Desde el momento en que la evolución bajó a nuestros ancestros de los árboles y sacrificamos nuestra fuerza animal en beneficio del desarrollo cerebral, la comunicación fue crucial para nuestra supervivencia como especie. Nuestras formas de comunicación evolucionaron durante cientos de miles de años, con las sucesivas generaciones de las distintas especies humanas que alguna vez convivieron y de la única que sobrevive hoy, el Homo sapiens, hasta lograr el inacabado universo comunicacional actual, lleno de códigos, lenguajes, idiomas y construcciones simbólicas que antes de la palabra habían sido gestos. La Biblia ofrece la metáfora perfecta de la comunicación moderna en la comprensión de Adán. Adán, dice, reconoce las cosas y les pone nombre. Hasta entonces la palabra solo era la emitida por Dios y alcanzaba con que la pronunciara para que algo existiera. El verbo era la creación, el principio, pero en el mundo real no hubo un solo Adán que nombrara a todos los que lo rodearan. Las comunidades acordaron primero los signos para todo aquello que registraran nuestros sentidos. El trino de un pájaro, el aroma de la hierba, la luz del sol, el sabor de una fruta, la humedad o el frío en la propia piel. Cada comunidad lo hizo con fonemas distintos, con distintas palabras pronunciadas. Probablemente antes haya sabido darles imagen gráfica rupestre, los dibujos en las cuevas, por ejemplo, y después la escritura, que está hecho a símbolos absolutamente ideales. Incluso muchas lenguas en la escritura no refieren a la pronunciación, sino a la idea, al concepto. Se llaman ideogramas. Generalmente ocurre con las lenguas orientales. Esta construcción de conocimiento de lo real llevó a la capacidad de desarrollar un proyecto de lo ideal. Las ideas y las creencias también recibieron palabras para ser compartidas. A todos estos elementos en dinámica, es decir, funcionando juntos, producto de acuerdos comunitarios, los llamamos comunicación. Contrariando la metáfora de Adán, la autora del lenguaje, el modo de comunicación oral, el que se puede pronunciar, fue la hembra humana. Cuando los antropoides, acaso monos, de los que evolucionamos, cambiaron sus hábitos alimentarios de carbohidratos a proteínas y cambiaron de recolectores a cazadores, de comer vegetales y frutas a comer animales, los varones solían pasar días separados de la comunidad y en silencio, usando gestos o señales para sorprender
a las presas, para no espantarlas. Mientras tanto, las mujeres practicaban el diálogo como forma de transmisión de conocimiento. La versatilidad de los varones emerge recién en las formas de sociabilización modernas. Por lo tanto, podemos inferir que también la mujer es la autora del modelo moderno de sociedad. Teniendo un universo infinito que describir y una gama infinita de ideas que representar con signos fonémicos e idiomáticos existentes, se genera una natural disputa por el sentido de lo que se dice. La palabra expresa el pensamiento. Por lo tanto, la palabra influye sobre el pensamiento. La claridad de palabra expresa la claridad del pensamiento y la falta de claridad en la palabra es la que delata la falta de claridad en el pensamiento. Esta disputa, la disputa por el sentido, se genera en la búsqueda de certezas, que son las que determinan los acuerdos. Coincidir en las dudas es el deleite para los filósofos. En cambio, una sociedad sin certezas es inviable. Sin embargo, los escenarios en donde se producen los acuerdos comunitarios, que redundan en comunicación, son diversos como también son diversas subculturas. Pero no son solo las comunidades, sino las personas, los sujetos, desde su individualidad, quienes participan. Y es así como nuestra subjetividad interfiere o facilita la comunicación. Interpretamos desde nuestro mundo interior, nuestra personalidad, nuestra empatía, nuestro conocimiento, nuestra condición social. De tal manera, no existe el discurso perfecto capaz de ser comprendido por cualquiera y en cualquier momento. Podemos pensar que sabemos lo que estamos diciendo, pero poco de lo que está entendiendo quien nos recibe. El desafío para la correcta comunicación es vencer al poder en la moderna Babel, que, como en la metáfora bíblica, Dios y en los días que vivimos el mercado o los intereses particulares, abonan la confusión. Comprendida esta idea, sobre la que podemos dialogar a partir de los canales que ofrece esta plataforma, si es que no entendemos algo o necesitamos algún tipo de aclaración, y estoy absolutamente a disposición de ustedes. Podemos señalar ahora los componentes básicos de la comunicación. ¿Qué son? Un emisor, un mensaje a través de un medio y un receptor. Es ahí donde nos descubrimos. Siendo a veces emisores, el que dice el mensaje, el que lo pronuncia, lo escribe, lo dibuja, o tal vez lo gestualiza, lo señala. Otras veces somos receptores, quien lo escucha, quien lo lee, quien lo interpreta. Y comparte el medio, una carta, un discurso, una señal. Como vemos, los modos de comunicar son diversos, múltiples y a veces redundantes. Participan todos los sentidos, pero no hace falta que todos los sentidos estén prestando atención. Dependen del medio que se utiliza. Asumido que la comunicación está compuesta por convenciones simbólicas y funciona solamente en base a acuerdos, atendemos que también es funcional en relación con necesidades particulares de grupo para la comprensión en el diálogo, el lenguaje científico, por ejemplo. Las mismas palabras codifican distintos para diferentes ámbitos y crean metalenguajes que funcionan como lenguajes y se entienden en esos determinados círculos. Por ejemplo, la famosa sentencia del filósofo Descartes, pienso, luego existo, podría interpretarse como una secuencia, porque no pertenece al mundo de la filosofía, algo así como el improbable de pienso, después existo. En cambio, para la filosofía la palabra, el fonema, luego, no refiere al tiempo. No significa después, sino por lo tanto. Es una conclusión. Descartes, que llevó sus dudas al extremo tal que necesitaba una prueba de su propia existencia, concluyó en que si estaba pensando, significaba que existía, que estaba existiendo. Es el contexto el que le califica el texto. Otros metalenguajes son usados para distintos fines. Los argots, el lunfardo, los sociolectos son funcionales y muchas veces efímeros. Claves que se transmiten en modo sectario para dejar afuera a otros.
Son comunes los códigos carcelarios, los de los falsos adivinadores de teatro o de circo, los modismos juveniles. Desaparecen cuando dejan de ser eficaces, cuando rompen su burbuja, su secreto. Aunque la moda suele incluir modos de hablar, los pretendidos nuevos términos dejan de ser moda para resultar pintorescos. La comunicación verbal ha evolucionado por milenios y la supremacía o cualquier modo de poder que ha pretendido hasta hoy imponer sus reglas apenas han alcanzado éxitos que se disolvieron con el tiempo. Los acuerdos de la comunicación son tácitos, son fácticos y jamás fueron susceptibles a los decretos. Los ejemplos cotidianos son abundantes. Fue moda durante la juventud de mis abuelos hablar de ir a bailar como mover el esqueleto. Hoy es un término que delata sus edades. En la historia de la humanidad, la falacia de la lengua dominante fue refutada durante el periodo del dominio del Imperio Romano. Todos los pueblos sometidos por Roma fueron influidos culturalmente hasta que se enfrentaron con los griegos. Pese a haberlos derrotado militarmente, la cosmogonía griega, su forma de interpretar el universo, la historia, el alma y la existencia, influyó dramáticamente sobre la romana por su potencia simbólica y su funcionalidad. Hoy, 2 milenios después, no hay en el mundo pueblo que hable latín, pero los griegos siguen hablando griego. Sin embargo, es irrefutable, por cierto, que con la desaparición de diversas culturas, cualesquiera que fueran sus causas, sus lenguas y sus cosmogonías también desaparecieron. Sobreviven los pueblos que defienden y afirman su cultura. Es que la verdadera función de la comunicación es eminentemente social. Una comunidad que reivindica su comunicación garantiza su entendimiento y es capaz de proyectarse. En ese sentido, el Estado debe asumir su rol fundamental de garante y promotor del diálogo social, la comunicación para el bien común, la libertad de prensa, la educación para la comunicación y el derecho a la información. Sobre esto vamos a hablar en la próxima clase, si es que nos encontramos. Que estemos bien.